En la sesión 9 vamos a ver herramientas de Digital Analytics. ¿Qué vamos a trabajar en esta sesión? El objetivo de la sesión es comprender las herramientas de Digital Analytics las más importantes, centrándonos principalmente en aquellas que pueden realmente marcar la diferencia en las pymes. Herramientas de Digital Analytics. Exploraremos las principales herramientas y plataformas para el análisis de datos, para que cada pyme tenga dónde elegir según su necesidad. ¿Qué pasaría si intentas hacer una paella con 20 ingredientes y sin receta? Probablemente acabes haciendo un arroz que sabe a rayos. Pues lo mismo sucede con la analítica de datos o Digital Analytics. Si algo ha cambiado radicalmente en el mundo digital es la manera en la que medimos los datos. Antes bastaba con saber cuántas personas entraban en una web y cuántas compraban. Ahora la cantidad de información disponible es tan abrumadora que si no la organizamos bien, el resultado puede ser desastroso. Como ya hemos visto en sesiones anteriores, no importa cuántos datos medimos, sino lo que hacemos con ellos. El Big Data es una cantidad ingente de datos, pero no gana el que más datos mide, sino el que mejor los utiliza. Y para ello debemos utilizar las herramientas de Digital Analytics. Herramientas de Digital Analytics. Las más importantes, las que más se utilizan, son Google Analytics 4, que vimos en la sesión anterior, Power BI, Google Looker Studio, Metricool y otras que vamos a ver en los vídeos que proceden a este vídeo inicial. Google Analytics 4. Un cambio de reglas en la analítica web. Google Analytics 4 es la herramienta más utilizada para analizar el tráfico web, permitiendo saber cuántas personas visitan una página, desde dónde lo hacían, cuánto tiempo se quedaban y si terminaban comprando o no. Antes, Google Analytics funcionaba en torno a sesiones y páginas vistas, pero actualmente la última versión, Google Analytics 4, rompe con ese esquema y lo mide todo en eventos. Con este nuevo modelo, cada acción en tu web o en tu app es un evento. Entrar en la página de inicio es un evento. Hacer clic en un botón es un evento. Reproducir un vídeo es un evento. Añadir un producto al carrito es un evento. Pagarlo es otro evento. En 2023, Google decidió que era hora de un cambio radical y sustituyó a Universal Analytics por Google Analytics 4. El resultado de ese cambio, un sistema completamente diferente que ha dejado a más de uno con la misma cara que cuando le cambian la distribución del supermercado y ya no encuentras ni el pan. Por eso, ya lo vimos en la sesión de Google Analytics, pero hoy volveremos a ver cómo adaptar el cambio hacia Analytics 4. Veremos un vídeo en el que nos explican cómo implantar este cambio. ¿Qué novedades importantes incorpora Google Analytics 4? Menos cookies, más inteligencia artificial. Google Analytics 4 reduce su dependencia de las cookies. Antes, Google rastreaba a usuarios con cookies, pero estas son cada vez más bloqueadas. Entonces, la información que contienen las cookies no es suficiente para hacer un análisis digital en profundidad. Las normativas de privacidad dificultan el uso de las cookies. Por eso, Google Analytics 4 utiliza modelos predictivos basados en inteligencia artificial. Si faltan datos por bloqueo de cookies, este sistema de inteligencia artificial estima patrones de usuarios similares. Esto genera diferencias con Universal Analytics, pero los datos no son incorrectos, solo que se miden de otra forma. Integración con Google Ads y cambios en la interfaz. Ahora permite cruzar datos de campañas publicitarias de Google Ads con conversiones reales. Esto ayuda a identificar qué anuncios generan clientes y cuáles solo generan visitas sin ningún valor. La curva de aprendizaje es más difícil para quien usaba Universal Analytics. La interfaz de usuario es completamente diferente en Google Analytics 4 y muchos informes deben configurarse manualmente. Google Analytics 4 se basa en eventos, ofreciendo una visión más detallada del comportamiento de cada usuario, porque como hemos comentado antes, el clic de un ratón es un evento. Pasa de contar solo visitas a analizar acciones.
Por eso, Google Analytics 4 no es un cambio en la herramienta, es mucho más. Es un cambio de mentalidad en la forma de analizar los datos. Google Analytics 4 no cuenta solo visitas, mide acciones. La segunda herramienta es Power BI. Datos útiles o ruido digital. Es algo que debemos diferenciar y es muy importante quedarse con los datos útiles y desechar todo el ruido digital, porque como decimos siempre, no importa la cantidad de datos, sino tener datos útiles, datos que tengan valor. Todo puede centralizarse en un solo tablero interactivo. Además, Power BI ayuda a entender patrones clave, qué productos se venden mejor, cuándo suben y bajan los ingresos, qué campañas publicitarias funcionan y cuáles no. Permite identificar patrones y predecir tendencias. Por eso Power BI es una herramienta que hoy también vamos a ver en uno de los vídeos. Pero no todos son ventajas. La versión gratuita de Power BI tiene limitaciones y para aprovechar todo su potencial hay que pagar la versión de pago. La configuración inicial es complicada, especialmente si tenemos que conectar múltiples fuentes de datos. Y además no está al alcance de cualquiera. Requiere conocimientos en modelado de datos. Por eso el aprendizaje de las personas que comienzan puede ser complicado. Eso sí, una vez que lo configures bien, el sistema funciona correctamente y permite reaccionar en tiempo real a cualquier cambio del negocio. Entonces, puntos negativos de Power BI que es de pago y que además la curva de aprendizaje es lenta. Puntos positivos, que cuando lo tengo y lo sé trabajar, funciona realmente bien. Si tu empresa aún toma decisiones basándose en intuiciones o en datos dispersos que nadie entiende, Power BI puede marcar la diferencia, pero no es un botón mágico. Requiere organización, método y sobre todo saber qué preguntas hacerles a los datos. La curva de entrenamiento, como hemos comentado, es complicada. Google Locker Studio. Informes personalizados sin complicaciones. La gran ventaja de Google Locker Studio es que centraliza toda la información en un solo panel. Hasta ahora, si querías saber cómo iban las ventas, el tráfico web, la efectividad en tus campañas publicitarias, tenías que saltar de una plataforma a otra. Google Analytics para los datos, Facebook Ads para los anuncios, el panel de e-commerce para ver la efectividad de las campañas. Con Locker Studio, toda esta información aparece unificada y actualizada en tiempo real, sin necesidad de abrir 1000 pestañas en un navegador. Entonces, Google Locker Studio está bien porque centraliza toda la información en un solo dashboard. Vamos a ver un caso práctico. Tenemos una tienda online y queremos saber qué canal me está trayendo más clientes rentables. Sin Looker Studio tendríamos que abrir Google Ads para ver el rendimiento de los anuncios. Luego, ir a Google Analytics para revisar el tráfico web. Después, ir a Facebook, a Instagram, a todas las plataformas de redes sociales para ver si los anuncios en redes están funcionando. Y por último, si el software de ventas para ver si todo esto se traduce en ingresos reales. Es decir, todo lo que invierto en Google Ads, en Google Analytics, en Facebook, en Instagram, en X, si todo esto se traduce en ingresos reales. Con Locker Studio, todo esto aparece en un solo informe interactivo. Desventajas de Google Locker Studio. Es gratuito pero con límites. Cuando empiezas a conectar múltiples fuentes de datos y a trabajar con volúmenes grandes, la herramienta puede volverse lenta y algo inestable. Aunque es intuitivo, es decir, la curva de aprendizaje es menos complicada que la de Power BI, si quieres personalizar informes en profundidad o añadir funciones avanzadas, se necesitan conocimientos más avanzados. Es decir, empezar a trabajar con Google Looker Studio es fácil, pero ser un experto en Google Locker Studio es más complicado. Eso sí, en cuanto a accesibilidad y trabajo en equipo, Locker Studio es una gran herramienta porque en Google Locker Studio todo el equipo puede acceder a la información a tiempo real y sin versiones duplicadas. Locker Studio es una opción sencilla para visualizar lo importante de un solo vistazo. No es la herramienta definitiva, pero es un gran paso adelante
para dejar atrás los informes de manuales y las hojas de cálculo interminables y sobre todo tener que ir de una herramienta de Google Ads a Google Analytics, a los informes, a Facebook. Entonces, con Google Looker Studio podemos tener toda la información en un panel. Metricool, analítica y gestión, todo en uno para redes sociales y publicidad. Promete centralizarlo todo en un solo panel. Uno de sus puntos fuertes es la analítica de redes sociales. Podemos ver de un vistazo qué publicaciones han tenido más engagement, cuándo es mejor publicar, cómo evoluciona el crecimiento de seguidores. Permite gestionar y analizar campañas publicitarias tanto en Google Ads como en Facebook Ads. Centraliza todos estos datos en tiempo real, lo que nos ayuda a hacer ajustes antes de que sea demasiado tarde. Automatización de las publicaciones. Podemos planificar contenidos en redes sociales con antelación, mantener una presencia constante sin tener que publicar manualmente cada día. Es decir, cada día yo puedo decir, mañana publico esto, la semana que viene esto, la semana siguiente lo otro. Los informes automáticos son un gran ahorro de tiempo. Genera informes personalizables con las métricas más relevantes. Entonces, una vez que yo he diseñado la plantilla del informe, automáticamente cada el tiempo que yo lo haya programado, me va a generar ese informe. Desventajas de Metricool. Es una herramienta para centrar información de redes y de publicidad, pero el análisis de datos no es el más profundo. Si necesitamos segmentaciones avanzadas, análisis predictivo o integración con herramientas de Big Data, Metricool no es la mejor herramienta. Además, la velocidad también es un problema porque si trabajamos con muchas cuentas o con un gran volumen de datos, es un programa lento. Metricool es una buena opción si quieres ordenar tus métricas, automatizar publicaciones y obtener informes sin complicaciones, pero si necesitamos un análisis más detallado, integración con otras herramientas o con una plataforma más avanzada para publicidad digital, necesitamos complementarla con otras soluciones porque ya se vuelve muy lenta. Otras herramientas, además de estas 4 que hemos visto que son las fundamentales, hay otras herramientas que también marcan la diferencia y para cada pyme puede haber una que sea mejor, porque dependiendo de las necesidades de cada negocio, hay herramientas especializadas que pueden ofrecer información más precisa y más útil que otras, porque no todo el mundo necesita lo mismo. Algunas opciones pueden marcar la diferencia. Por ejemplo, análisis de la experiencia de usuario. ¿Por qué la gente abandona tu web? SEO y análisis de la competencia. ¿Cómo subimos puestos en Google? Visualización de datos. Cuando Power BI se te queda corto. Redes sociales y reputación digital. ¿Qué dice de ti en Internet? Automatización y reporting. Que los datos trabajen por ti. Análisis de la experiencia del usuario. ¿Por qué la gente abandona tu web? A veces llegan las visitas pero no convierten. ¿Por qué? ¿Qué falla? Entonces, para esto tenemos que utilizar estas 2 herramientas, Hotjar y Microsoft Clarity, que nos permiten entender cómo navegan los usuarios por la página. Hotjar son mapas de calor y grabaciones de sesiones que muestran dónde hacen clic, en qué se detienen, en qué momento se van, qué les interesa, qué no. Microsoft Clarity es la alternativa gratuita a Hotjar, porque Hotjar es de pago. Hace prácticamente lo mismo, grabaciones de sesiones, desplazamientos y puntos de fuga. Entonces, si quiero saber por qué mi web tiene tantas visitas, porque Google Analytics me dice que mi web tiene muchas visitas, pero vendo poco, tengo que saber por qué la gente abandona mi web, por qué no se convierte en cliente. Y para ello, Hotjar y Microsoft Clarity. SEO y análisis de la competencia. ¿Cómo podemos subir puestos en Google? No basta con tener una web bonita si nadie la encuentra. Es muy importante cuando alguien pone palabras clave en el buscador que mi página sea una de las que aparece en la parte superior. Para ello tenemos estas 3 herramientas: SEMrush, Ahrefs y Google Search Console. SEMrush te dice qué palabras clave te están trayendo tráfico, cuáles funcionan mejor y qué estrategias están usando tus competidores. Ahrefs
está más enfocado en backlinks, es decir, en los enlaces que apuntan a tu web desde otras páginas. Por eso, si quieres mejorar tu posicionamiento con una estrategia de enlaces, Ahrefs es la herramienta que tengo que tener en cuenta. Y Google Search Console indica si tu web tiene problemas de indexación o si tiene errores que afectan a su visibilidad en Google. Por eso es importante, Google Search Console es importante utilizarla siempre. Visualización de datos. Cuando Power BI se nos queda corto. Si Power BI ya me ha conquistado, sé utilizarlo, estoy en modo pro, pero quiero algo más avanzado, tengo que ir a Tableau y a Google BigQuery. Tableau es más potente y personalizable que Power BI y es ideal para empresas que manejan grandes volúmenes de información y que quieren explorarlos de manera visual e interactiva. Google BigQuery es una herramienta que permite analizar enormes cantidades de datos en la nube, sin necesidad de servidores propios. Entonces, estas dos herramientas son muy interesantes y por eso las vamos a tratar en los vídeos de a continuación. Redes sociales y reputación digital. ¿Qué dicen de mí en Internet? Si nuestro negocio depende de las redes sociales, estas herramientas van a ahorrar muchas horas de trabajo y me pueden evitar más de un disgusto. Sprout Social y BrandWatch. Sprout Social programa publicaciones, mide la interacción y analiza el rendimiento de cada plataforma. Y BrandWatch rastrea a tiempo real lo que la gente dice de tu marca, de tu empresa, en redes sociales, foros y medios digitales. De estas dos, BrandWatch es la herramienta que me parece clave para saber la reputación digital de mi empresa en Internet. Automatización y reporting. Herramientas que hagan que los datos trabajen por ti. Es decir, herramientas que automatizan tareas repetitivas y que consolidan la información en un solo lugar. Zapier, Make y Google Studio. Zapier te dice qué palabras clave te están trayendo tráfico, cuáles funcionan mejor, qué estrategias utilizan los competidores. Se enfoca en conectar apps con reglas básicas. Make, que antes se llamaba Integromat, es experto en flujos de trabajo complejos. Permite diseñar automatizaciones avanzadas con múltiples condiciones y ramificaciones. Su interfaz visual hace que sea fácil de arrastrar y conectar acciones, es decir, es fácil de utilizar incluso si no tenemos experiencia en programación. Y Locker Studio, o conectores avanzados, su verdadero potencial se desbloquea cuando conectas múltiples fuentes de datos. Publicidad, redes sociales, bases de datos, todo en un solo informe. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Y que vamos a profundizar en los vídeos de YouTube que vamos a ver ahora. Hemos hablado de las herramientas esenciales, que son Google Analytics 4, Power BI, Locker Studio y Metricool. Pero hay otras herramientas de Digital Analytics aparte de estas, porque no todo el mundo necesita lo mismo, porque no existe una herramienta perfecta que haga todo por sí sola. Dependiendo de las necesidades de cada negocio, hay muchas herramientas especializadas que nos pueden ayudar. La clave, y es lo que les decía en la sesión de ayer, está en encontrar la combinación ideal que convierta los datos en decisiones estratégicas. Lo importante no es tener todos los datos posibles, sino saber cuáles realmente necesitas analizar. Por eso les he dicho, tienen que saber qué tipo de datos tienen, estructurados, no estructurados, semiestructurados. ¿Qué quieren potenciar de su negocio? ¿Qué quieren mejorar? Para saber con qué datos me quedo y qué quiero hacer con ellos. Y una vez que sepan los datos que tienen y qué quieren hacer con ellos, podremos decidir cuál es la mejor, cuáles son las mejores herramientas para su negocio en este momento. Que si dentro de un tiempo tienen otras necesidades, probablemente tengan que utilizar otras herramientas. Muchísimas gracias a todas y a todos y ahora vamos a ver estos vídeos con cada una de las herramientas y luego los comentamos. Muchísimas gracias.